El santuario de animales necesitaba un héroe. Lo que recibieron fue a Cleo, una lince cuyo talento para el robo estaba a punto de causar su mayor desastre, o su mayor milagro. El sol estaba saliendo. Era un círculo naranja brillante sobre los pinos. El santuario de animales Havenwood se despertaba. Era un lugar para sanar, un lugar para segundas oportunidades. Estaba en lo profundo de los bosques de Montana. Dentro del edificio principal, el olor a café era intenso. Se mezclaba con el olor salvaje de los animales. Para Anna Reed, este era el olor del hogar. Era la directora del santuario. Su cabello plateado estaba recogido en una coleta desordenada. Era casi tan salvaje como algunos de los animales. Pero otro olor flotaba en el aire esa mañana. Era el olor a tostada quemada. Cleo, el grito resonó en la cocina. Era un nombre dicho muchas veces al día. Se decía con amor. Se decía con frustración. Se decía con incredulidad. Cleo era la lince. Era una maestra ladrona. Martha Peterson estaba junto a la tostadora. Su rostro estaba descontento. Martha era una maestra jubilada. Trabajaba como voluntaria en el santuario. Su paciencia era famosa, pero Cleo ponía a prueba esa paciencia cada día. Martha estaba preparando el desayuno para los animales pequeños. Parecía que el desayuno estaba en espera. «Ana, acabo de darme la vuelta», dijo Martha. Agitó una espátula. Por un segundo, solo un segundo. Y puf. Mi tostada desapareció, señaló con la espátula. Luego olí esto. En la esquina de la cocina, una pequeña lince estaba ocupada. Su pelaje era del color de la arena. Sus orejas tenían mechones negros en las puntas. Sus ojos eran como oro derretido. Intentaba empujar un trozo de tostada negra debajo de un montón de cosas. El montón incluía un guante de jardinería, una manzana a medio comer y un adorno de Navidad brillante. Era mayo. Esta era Cleo. Era la Houdini de las gomas para el pelo. Era la ladrona de tostadas. Era la bandida de todo lo que no estuviera clavado. La historia de Cleo era triste. Fue encontrada siendo una gatita diminuta. Estaba cerca de una autopista. Su pata trasera estaba gravemente herida. Un veterinario pensó que un coche la había atropellado. Sus posibilidades no eran buenas. Dana y su equipo trabajaron durante semanas. Le dieron medicinas. Le realizaron una delicada cirugía. La alimentaron día y noche. Le salvaron la vida. La pata sanó, pero le dejó una pequeña cojera. No podía cazar con la velocidad que necesita una lince salvaje. Era demasiado salvaje para una casa. Estaba demasiado acostumbrada a la gente para la naturaleza profunda. Así que Cleo se convirtió en residente permanente. Era hermosa. Era frustrante. Era infinitamente entretenida. El santuario tenía un área exterior grande y segura para ella. Podía trepar a los árboles y perseguir insectos. Podía ser un gato salvaje. Pero también pasaba tiempo dentro del edificio principal. Esto incluía la cocina. Para Cleo, la cocina era su coto de caza favorito. ¿Está construyendo otro nido?, preguntó Ana. Una pequeña sonrisa asomó a su rostro. Se acercó a la esquina. Cleo la vio venir. Dejó escapar un gruñido bajo. Sus ojos dorados eran posesivos. La tostada quemada era claramente un gran premio. La metió a salvo debajo del guante. «Es su cofre del tesoro», suspiró Leo Martínez. Era el manitas del santuario. Entró limpiándose las manos en un trapo. «Ayer encontré mi calcetín bueno allí. El que no tiene el agujero». Las colecciones de Cleo eran famosas. Los zapatos apestosos eran sus favoritos. A menudo los escondía y luego observaba con un pequeño bufido de orgullo cuando alguien los encontraba. Los panqueques robados de un plato eran paseados como una presa fresca antes de ser escondidos. Una vez arrastró un pesado felpudo por el suelo. Se enredó en él. Se convirtió en una bola de ira gruñona y peluda. Se necesitaron 2 personas y un plumero para sacarla. Ningún cajón estaba a salvo. Ningún armario era seguro. Cleo había aprendido a usar sus ágiles patas. Podía engancharlas en las manijas y tirar. Podía abrir recipientes de plástico como un ladrón de cajas fuertes profesional. Los cubos de basura no eran obstáculos. Eran invitaciones. A menudo creaba una tormenta de pozos de café y cáscaras de patata.
Luego se sentaba en medio del desastre, lamiéndose tranquilamente la pata. El gran atraco de las salchichas era una historia famosa. Un antiguo donante trajo una ristra de salchichas de venado caseras. Las dejó en el mostrador. Se dio la vuelta para colgar su abrigo. Tardó 10 segundos. Cuando se volvió, las salchichas habían desaparecido. Todos buscaron. Luego oyeron un leve golpeteo. Venía de debajo de un gran sillón. Allí estaba Cleo. Estaba encajada en el pequeño espacio. Sus ojos estaban cerrados de felicidad. Se estaba comiendo las salchichas una por una. Un pequeño y satisfecho gruñido retumbaba en su pecho. Ni siquiera había intentado esconderlas. El premio era demasiado bueno para esperar. Muy bien, pequeña bribona, dijo Ana ahora, agachándose. Las orejas de Cleo se giraron. Sus ojos permanecieron en Ana. El gruñido se suavizó. ¿Qué es hoy? Cleo parpadeó lentamente. Luego, con un movimiento súbito y rápido, golpeó un mechón suelto del cabello de Ana. Era un juego que jugaban. Era en parte salvaje, en parte dócil. Solo nos mantiene alerta, dijo Marta. Ahora se reía. Raspó los trozos quemados de su primera tostada en el compost. Y nos recuerda que el desayuno es un asunto muy serio. Las semanas antes de la gala anual de Havenwood siempre estaban ocupadas. La gala era el mayor evento de recaudación de fondos del santuario. Este año era más estresante que de costumbre. Una mujer local, la señora de la corte, había hecho una gran promesa. Igualaría cada dólar recaudado en la gala, pero solo si alcanzaban una cifra muy alta. La presión era enorme. Empezaron a aparecer cajas de decoraciones. Luces de hadas, serpentinas y centros de mesa se almacenaban en una oficina libre. O se suponía que debían estarlo. ¿Alguien ha visto la caja de la cinta dorada?, preguntó Emily. Era una joven interna de veterinaria. Su trabajo era ser organizada. Cleo hacía ese trabajo muy difícil. La cinta con los cascabeles. Un gemido recorrió la sala de descanso. Todos miraron hacia los escondites favoritos de Cleo. No me miren a mí, refunfuñó Leo. Pero ya estaba mirando encima de las altas estanterías. Puse esa caja en el estante más alto. Pero un estante alto era solo un desafío para Cleo. Era una gran trepadora. Más tarde ese día se encontró la cinta. Buster, el viejo beagle de 3 patas del santuario, entró en la cocina. Un largo trozo de cinta dorada colgaba de su collar. Un pequeño cascabel tintineaba a cada paso. Detrás de él iba Cleo. Parecía muy satisfecha consigo misma. Claramente había estado jugando con la cinta. Buster, que era muy paciente, había pasado por en medio de su juego. «Oh, por el amor de Dios, Cleo», dijo Emily. Estaba medio riendo, medio llorando. Buster no es un árbol de Navidad. Cleo solo parpadeó. Se frotó contra la pata buena de Buster. Un profundo ronroneo retumbó en su pecho. Buster le lamió la oreja. Parecía que su robo había creado un momento de paz entre los dos animales. Sus robos no siempre eran tan divertidos. Robaba comida especial para animales diabéticos. Esto causaba búsquedas frenéticas. Robaba gomas para el pelo. Eran como joyas para ella. Marta una vez encontró una goma en el recipiente de la harina. Otra estaba enredada en los cables del ordenador. Incluso pescaron una del cuenco de agua de una tortuga gruñona. Ni siquiera una herida la detenía. Hace unos meses se lastimó una pata. Había intentado saltar del mostrador a la parte superior del refrigerador. Falló. Durante una semana, cojeó. Su espíritu salvaje parecía más tranquilo. Pero su deseo de robar cosas permaneció. Simplemente cambió sus métodos. Besaba su pata buena con aún más habilidad, arrastrando cosas hacia ella con una concentración aterradora. La cocina era su reino. Una tarde, Ana estaba preparando una medicina especial. Era para un búho enfermo. Era un proceso lento y cuidadoso. Requería medidas exactas de polvos caros. Lo dispuso todo en una bandeja. Había frascos diminutos, un tazón pequeño y una cucharita medidora de plata. Necesitaba coger agua de la despensa. Dejó la bandeja en el mostrador. Se fue durante 30 segundos. Cuando volvió, la bandeja seguía allí. Pero la cucharita de plata, pequeña y brillante, había desaparecido. Ana suspiró. Sabía quién era la ladrona. Miró alrededor de la cocina. No había rastro de Cleo.
Esto era extraño. A Cleo normalmente le gustaba observar el caos después de sus crímenes. Entonces Ana oyó un pequeño rasguño. Venía de la puerta de la despensa. La despensa estaba prohibida. Era una fortaleza de pienso y comida enlatada. El pestillo de la puerta estaba suelto. Se suponía que Leo debía arreglarlo. Cleo debió de haberla empujado para abrirla. Ana se acercó a la puerta. Apoyó la oreja en la madera. Más rasguños. Luego un sonido suave y frustrado. Abrió la puerta una rendija diminuta. Allí estaba Cleo. No tenía la cuchara. Estaba golpeando una bolsa grande y sin abrir de comida para gatos. Ya de la cara. La bolsa arrugada parecía fascinarla. No intentaba abrirla. Solo la pateaba y olfateaba. La cuchara perdida yacía en el suelo cerca, olvidada. Cleo, dijo Ana suavemente. La lince saltó. Miró a Ana. Luego volvió a mirar la gran bolsa de comida. Hizo un pequeño sonido interrogante. Era el sonido que hacía cuando sentía curiosidad. Este no era su comportamiento habitual de agarrar y esconder. Ana frunció el ceño. ¿Qué haces aquí, bribona? Recogió la cuchara. Cuando estaba a punto de sacar a Cleo, Ana oyó otro sonido. Era un maullido muy débil. Tan silencioso que casi no lo oyó. Escuchó con atención. Allí estaba de nuevo. Un llanto diminuto y triste. Parecía venir de las salas de aislamiento al final del pasillo. Su corazón se encogió. «Oh no», susurró. Justo ayer habían traído un nuevo rescate. Era una camada de 3 gatitos salvajes. Tenían solo unas pocas semanas. Fueron encontrados en una tubería de desagüe. Estaban débiles y asustados. Uno de ellos, el más pequeño, no estaba bien. Estaban en una habitación tranquila y cálida para mantenerlos seguros y tranquilos. Se suponía que Emily los revisaría pronto. Pero Ana sintió una repentina preocupación. Cleo había perdido interés en la bolsa de comida. Se frotó contra las piernas de Ana, ronroneando. Luego miró hacia el pasillo, hacia las salas de aislamiento. Sus orejas estaban alerta. Ana olvidó su enfado. Estaba preocupada por los gatitos. «Vamos a ver, Cleo», dijo. A medida que se acercaban a la habitación tranquila, los maullidos se hicieron más claros. Ana empujó suavemente la puerta para abrirla. Dentro, 2 de los gatitos dormían en una jaula mullida. El tercero, el pequeño más débil, yacía de lado. Sus llantos eran débiles. Parecía peor que ayer. Cleo, que había seguido a Ana, se quedó muy quieta. Sus orejas estaban hacia adelante. Su nariz se movió. Hizo un trino suave y bajo. Era un sonido que Ana rara vez oía. No era un gruñido. No era un sonido juguetón. Era algo diferente. Ana dejó la cuchara con cuidado. Se concentró en el gatito enfermo. Cleo no huyó. No causó problemas. Caminó lentamente hacia la jaula. Olfateó el aire. Su cuerpo estaba bajo, pegado al suelo. Se movía como un cazador. Pero no era amenazante. Parecía curiosa. Llegó a la jaula. Miró a través de los barrotes. Los 2 gatitos más sanos le sisearon. Cleo los ignoró. Sus ojos estaban en el pequeño y débil cachorro. Se sentó perfectamente quieta. Solo observaba. Luego hizo algo que sorprendió a Ana. Cleo empezó a ronronear. No era el ronroneo que usaba para proteger sus cosas robadas. Era un sonido profundo y retumbante. El pequeño cachorro, que no se había movido en una hora, movió la oreja. Su diminuta cabeza se levantó un poco. Cleo entonces extendió una pata hacia los barrotes. Sus garras no estaban fuera. No intentó agarrar nada. Simplemente apoyó la pata cerca del diminuto gatito. Ana observaba, con el corazón encogido. No porque Cleo estuviera siendo mala, sino porque esta pequeña ladrona estaba siendo tan gentil. Este animal salvaje mostraba un cuidado silencioso que conmovió profundamente a Ana. Más tarde, Ana pensó en ello. El interés de Cleo en la bolsa de comida especial. Su presencia en la despensa cuando Ana oyó los llantos. ¿Fue una coincidencia? El olor de los gatitos enfermos la había atraído allí. Ana no podía estar segura. Pero el momento parecía importante. Durante los días siguientes, Ana dejó a Cleo entrar en la habitación con los gatitos. Siempre estaba supervisada. Cleo a menudo se acostaba cerca de la jaula. A veces ronroneaba.
A veces simplemente observaba con sus intensos ojos dorados. El cachorro más pequeño, a quien Emily había llamado Pip, empezó a mejorar. Comía su comida. Sus llantos se hicieron más fuertes. Ana no podía probar que la presencia de Cleo ayudara, pero sentía que sí. La cuchara medidora de plata fue encontrada una semana después. Estaba dentro de una de las botas de Leo. Estaba con 3 tapas de botella y un hueso de pollo limpio. Cleo simplemente había pasado a otros tesoros. La gala se acercaba. El santuario era un torbellino de caos organizado. La señora de la corte venía a hacer una visita antes de la gran noche. Era una mujer fuerte que amaba a los animales. Había oído todo sobre Cleo, y estaba muy emocionada por conocerla. «Vale, gente», dijo Ana en una reunión. Faltaban 3 días para la gala. La operación mantener a Cleo ocupada está en efecto. No quiero que le robe el bolso a la señora de la corte. Todos se rieron. «Leo, tú estás a cargo de la distracción», dijo Ana. «Juguetes, varitas con plumas, el puntero láser». Leo sonrió. «Considéralo hecho. La pequeña forajida y yo tenemos un trato». El día de la visita fue brillante y soleado. El santuario estaba limpio y pulido. Todos estaban nerviosos. Cleo había empezado el día intentando robarle un donut de azúcar glass de la mano a Marta. Acabó con una capa de azúcar blanco en la nariz. Parecía una pequeña panadera enfadada. Ana estaba explicando su trabajo con las águilas heridas. La señora de la corte, cuyos diamantes brillaban intensamente, se detuvo. «Y me imagino», dijo, con la voz llena de diversión. «Es el territorio principal de la infame Cleo». Estaban de pie en la puerta de la cocina. «Efectivamente», dijo Ana. «Aunque Leo está actualmente llevando a cabo maniobras de distracción táctica». Justo en ese momento, un feliz bufido vino de la cocina. Leo apareció un momento después. Parecía un poco desaliñado, pero feliz. Un ratón de hierba gatera de colores colgaba de sus dedos. «Está luchando con el señor Squeaky», informó. «Eso debería darnos al menos 10 minutos». La señora de la corte se rió. Fue una risa fuerte y feliz. «Oh, simplemente tengo que conocer a este pequeño personaje. Su reputación es famosa». Ana estaba nerviosa, pero no podía decir que no. «De acuerdo. Pero le advierto, le encantan las cosas brillantes y los bolsos». La señora de la corte solo sonrió. Agarró su caro bolso de cuero un poco más fuerte. Sus ojos estaban llenos de emoción. Encontraron a Cleo en su área exterior. Descansaba en una rama baja de un pino. Se estaba lamiendo una pata. Parecía una imagen de pura inocencia. Entonces vio el broche de la señora de la corte. Era grande y cubierto de diamantes. La cabeza de Cleo se levantó de golpe. Sus orejas se pusieron hacia adelante. Sus ojos dorados, generalmente llenos de travesura, se abrieron de par en par. Estaban fijos en la joya brillante. Para Cleo era un nuevo tesoro magnífico. Era mejor que cualquier calcetín, cualquier salchicha, cualquier adorno brillante. «Oh cielos», susurró la señora de la corte. Vio hacia dónde miraba la lince. «Tiene un gusto caro». Antes de que nadie pudiera moverse, Cleo se lanzó desde la rama. No fue un ataque. Fue demasiado rápido, demasiado perfecto. En un momento estaba en el árbol. El siguiente era un borrón de pelaje. Aterrizó suavemente en la hierba. Luego dio un salto elegante. El corazón de Ana dio un vuelco. Cleo no. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento de su pata tan rápido que fue casi invisible, Cleo le dio un zarpazo al broche. Sus garras no se llevaron todo, pero atraparon un pequeño colgante de perla que pendía de la parte inferior. Se rompió con un leve clic. Aterrizó en silencio. La diminuta perla estaba en su boca, y entonces desapareció. Corrió hacia los arbustos en el extremo más alejado de su recinto. Un pequeño y orgulloso bufido resonó detrás de ella. Nuevo tesoro adquirido. Hubo silencio. La señora de la corte se quedó mirando. Su mano fue a su broche, ahora un poco menos brillante. Leo parecía horrorizado. Marta jadeó con acento agudo. Ana cerró los ojos. De todas las cosas que Cleo podía robar, esta era la peor. En el peor momento posible. La donación equivalente. La gala, todo parecía a punto de desmoronarse. «Bueno», dijo finalmente la señora de la corte. Su voz era sorprendentemente tranquila.
Ciertamente hace honor a su nombre. Pequeña ladrona astuta. Incluso tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Señora de la corte, lo siento muchísimo, dijo Ana. Lo recuperaremos. Cleo tiene pequeños escondites, sus cofres del tesoro. Lo encontraremos, Leo. Tú conoces sus lugares. Leo asintió sombríamente. Empezaré a buscar. Pero con Cleo podría estar en cualquier parte. La semana pasada encontré una galleta en el botiquín de primeros auxilios. Lo que siguió fue una búsqueda frenética. Ana, Leo y Marta buscaron por todas partes en el recinto de Cleo. Miraron debajo de cada arbusto. Miraron dentro de cada tronco hueco. Cleo los observaba desde una rama alta. Parecía completamente despreocupada. La perla probablemente estaba escondida en un nuevo lugar secreto. Pasaron las horas. El sol comenzó a ponerse. El colgante de perla, una reliquia familiar, había desaparecido. El ambiente era pesado. Ana sintió una ola de desesperación. No era solo por el dinero. Era por la confianza. La señora de la corte había sido muy comprensiva. Es solo una cosa, querida, le había dicho a Ana. Una cosa sentimental, sí. Pero aún así, solo una cosa. No dejes que arruine tu duro trabajo. Dijo que todavía vendría a la gala. Pero su brillante energía había desaparecido. Esa noche, Ana se sentó sola en la silenciosa cocina. Todos los demás se habían ido. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Buster el Beagle roncaba suavemente junto a la estufa. Ana se sentía derrotada. Cleo había estado pasando más tiempo dentro últimamente. A menudo se quedaba cerca del pasillo que daba a la habitación de los gatitos. Pip y sus hermanos estaban creciendo rápido. Ana había notado que Cleo a veces llevaba sus tesoros más nuevos hacia esa área. Un bolígrafo robado, una tapa de botella brillante. Eventualmente los escondía afuera, pero parecía atraída por la tranquilidad y el calor cerca de la habitación de los gatitos. Esta noche, Cleo estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro junto a la puerta de la cocina. Miró a Ana e hizo un maullido suave. Era el sonido que hacía cuando quería algo. Ana estaba cansada y triste. Al principio la ignoró, pero Cleo siguió intentándolo. Se frotó contra las piernas de Ana. Volvió a la puerta y maulló de nuevo, un poco más fuerte. Suspirando, Ana se levantó. Está bien, Cleo. ¿Qué pasa ahora? ¿Quieres salir? ¿Quieres entrar? Decídete. Abrió la puerta de la cocina. Cleo no salió corriendo. En cambio, caminó decididamente por el pasillo. Se dirigió hacia la habitación de los gatitos. Esto no era extraño. Ana la había visto hacerlo antes. Ana la siguió. Cleo se detuvo en la puerta de la habitación de los gatitos. Estaba entreabierta. La empujó con la cabeza y se deslizó dentro. Los gatitos dormían en su jaula. Cleo no fue a la jaula. Fue a un rincón oscuro de la habitación. Estaba detrás de una pila de mantas. Era un lugar tranquilo y escondido. Cleo olfateó el suelo. Luego se sentó y miró el lugar. La curiosidad de Ana creció. Se preguntó si Cleo había escondido algo allí. Sacó su teléfono y encendió la linterna. La luz atravesó la oscuridad. Iluminó el rincón polvoriento. Y allí estaba. Estaba anidado en un pequeño montón de hojas secas, uno de los calcetines de Leo y una sola pluma. Era un nido típico de Cleo, y en medio de él estaba el colgante de perla de la señora de la corte. No estaba exhibido como un trofeo. Era solo parte de la desordenada colección. Y acurrucado cerca estaba Pip. Había dejado a sus hermanos en la jaula. Descansaba a unos centímetros de la colección de Cleo. Se movió, parpadeó con la luz y luego se acurrucó más profundamente en su suave cama. Ana se quedó mirando. Estaba sin palabras. Cleo no le había dado la perla a Pip. No es así como piensa una lince. Este rincón se había convertido en uno de los nuevos escondites de Cleo. Y Pip, a su manera de gatito, también había decidido que este rincón tranquilo era un buen lugar para estar. La perla estaba allí porque Cleo la había dejado allí. Pero la vista de la reliquia perdida, tan cerca del pequeño gatito, conmovió el corazón de Ana. Cleo miró a Ana. Parpadeó lentamente. Parecía preguntarse a qué venía tanto alboroto. Este era solo uno de sus lugares. Estas eran solo algunas de sus cosas. «Oh, Cleo», susurró Ana.
Su voz estaba llena de emoción. Absoluta, desconcertante, increíble criatura. La lógica era puramente de lince. Una buena cosa brillante. Un buen lugar seguro. La parte conmovedora fue la escena hermosa y accidental. Con cuidado, Ana recogió el colgante de perla. Pip siguió durmiendo. Cleo la observó. Su cola se movió ligeramente. No gruñó. No intentó recuperarlo. Era solo una de las muchas cosas interesantes que pasaban por sus patas. A la mañana siguiente, Ana llamó a la señora de la corte. Eleanor, dijo, tengo noticias increíbles sobre su colgante de perla. La gala era esa noche. Cuando la señora de la corte llegó, Ana la recibió en la puerta. Sostenía una pequeña caja de terciopelo. Cleo lo tenía, explicó Ana. Una sonrisa jugaba en sus labios. Contó la historia del descubrimiento en la habitación de los gatitos. El nido desordenado, la perla y Pip durmiendo pacíficamente cerca. Parece que este rincón es uno de los nuevos lugares favoritos de Cleo, y a Pip también le resulta reconfortante. La perla simplemente estaba allí. La señora de la corte escuchó. Su expresión cambió de interés cortés a sorpresa con los ojos muy abiertos. Luego, una sonrisa cálida y cómplice se extendió por su rostro. Tomó la caja y la abrió. El colgante de perla brillaba suavemente. Esa pequeña lince, dijo la señora de la corte negando con la cabeza. Se le escapó una risita. No es solo una ladrona, Ana. Es la causa de los descubrimientos más peculiares y maravillosos. Hizo una pausa. Luego miró a Ana, con los ojos brillantes. Dígame cómo está el pequeño Pip ahora. Y su benefactora accidental, Cleo. Esa noche, durante su discurso, la señora de la corte contó la historia de Cleo y la perla. La audiencia quedó fascinada. Hubo risas y sonidos de AWW. La historia de la lince ladrona que accidentalmente ayudó a encontrar una reliquia perdida fue lo más destacado de la noche. Después de contar la historia, anunció su donación. Para sorpresa y alegría de todos, la había aumentado significativamente. Cleo no sabía nada de su nueva fama. Probablemente estaba en su recinto, soñando con su próximo gran robo. La vida en Havenwood volvió a la normalidad. Una normalidad llena de feliz caos. Cleo continuó siendo la pequeña ladrona más astuta de Montana. Todavía robaba zapatos, pero ahora Marta los revisaba en busca de sorpresas antes de ponérselos. Todavía asaltaba la cocina. Pero ahora Ana miraba estos crímenes con un nuevo cariño. Siempre se preguntaba dónde podrían terminar los últimos tesoros de Cleo. El santuario estaba a salvo, gracias a la leyenda de Cleo. Los visitantes pedían ver a la famosa lince. Esperaban ver a la ladrona cuyas formas salvajes a veces conducían a los resultados más conmovedores y accidentales. Unas semanas después de la gala, Ana pasó por la habitación de los gatitos. Pip y sus hermanos estaban sanos y juguetones. Estaban listos para un recinto más grande. Echó un vistazo. Cleo estaba en el pasillo. Observaba a los gatitos desde la distancia. Pip, siempre el más audaz, estaba golpeando una mota de polvo. Sus caminos se habían cruzado de una manera especial. Era un recordatorio de lo sorprendente que puede ser la vida. Todo gracias a una pequeña lince astuta que quería cualquier cosa que no estuviera atada. De vez en cuando, Ana encontraba una piedra lisa o una hoja interesante escondida en un lugar extraño. Y sonreía. Sabía que Cleo seguía ahí fuera, curando su mundo, un peculiar regalo robado a la vez. El misterio de sus elecciones siempre permanecería. Pero el calor y la risa que traía eran un regalo para todos ellos. Solo tenías que revisar tus bolsillos. Y tus zapatos. Con mucho, mucho cuidado.